¿Qué tal amigos? Yo soy King. En esta ocasión les resumiré la película de Avatar que dura casi 3 horas en solamente 18 minutos. Él es Jake, un soldado veterano que quedó parapléjico. A pesar de eso disfrutaba con lo poco que tenía, no quería que nadie le tuviera lástima, aunque sabía que siempre el fuerte se aprovechaba del débil. Mientras veía como un hombre golpeaba a una mujer y notaba que nadie hacía nada, a pesar de estar parapléjico se abalanzó sobre el agresor golpeándolo, siendo botado junto con su silla de ruedas. En ese momento llegaron dos investigadores mencionándole que tenían noticias de su hermano, quien lamentablemente había fallecido. Su hermano era un buen científico, quería ser enviado a otras galaxias para investigar. Al tener los mismos genes que su hermano, recibió la propuesta para continuar con la investigación que estaba haciendo su hermano, propuesta que Jake aceptó, siendo enviado al espacio durante 6 años hasta llegar al planeta Pandora, un lugar que Jake jamás imaginó que visitaría. Para respirar en el planeta Pandora todos debían utilizar una máscara especial. Al llegar notó que había muchos soldados, robots avanzados y grandes máquinas asistiendo a la reunión del coronel Miles, quien durante la charla mencionó a todos que en Pandora existía una población de humanoides llamados Na'vi, quienes los eliminarían con sus flechas. Si querían sobrevivir tendrían que obedecer sus reglas. Después de eso Jake se encontró con Norb, quien había conocido a su hermano. Luego ambos llegaron al laboratorio donde manejarían cuerpos llamados avatares, conectados a sus sistemas nerviosos. Estos avatares fueron creados con ADN humano mezclado con el de los Na'vis, la población nativa del planeta Pandora. En el laboratorio fue presentado ante la doctora científica Grace, quien no estaba de acuerdo con su presencia, ya que no tenía experiencia. Por esa razón fue a quejarse a Parker, diciéndole que necesitaba a un investigador y no a un ex soldado. Parker le respondió que aún así trabajaría con ella, ya que el objetivo principal con los avatares era ganarse su confianza para conseguir más unobtainium, un mineral muy valioso que existía en Pandora. Después de ello, Jake logró unirse, conectarse y fusionarse al cuerpo del avatar, sorprendiéndose al ver que por fin podía mover nuevamente sus pies, aunque no fuera su cuerpo real. A pesar de las advertencias de los doctores, salió del laboratorio comenzando a correr, disfrutando de su nuevo cuerpo, siendo detenido por la doctora Grace, quien también estaba en el cuerpo de un avatar. Después de la prueba con el avatar, Jake volvió a su realidad. Conoció a una piloto llamada Trudy, lo llevó ante el coronel Miles, quien aunque estaba en contra de usar los avatares, sabía que esa era la oportunidad para ganarse la confianza de los Na'vi, la población nativa, pidiéndole a Jake que le informe todo lo que supiera sobre ellos para así poder derrotarlos. Jake aceptó cumplir esa orden y al saberlo el coronel le prometió que si cooperaría lo ayudaría a recuperar sus piernas. Después de ello Jake volvió a convertirse en un avatar para trasladarse junto con la doctora Grace y Norb a una escuela abandonada, donde la doctora Grace solía enseñar a los Na'vis, más específicamente al clan Omaticaya. Al ver una puerta con agujeros, Jake le preguntó qué había pasado, pregunta que la doctora Grace evitó responder. Luego, mientras regresaban al helicóptero, Jake conoció más sobre la naturaleza del planeta Pandora, encontrándose también con animales gigantescos, siendo perseguido por un depredador terrestre. Tras correr logró esconderse en la raíz de un árbol, sin embargo el depredador rompió la raíz agarrándole mediante su mochila, que Jake logró quitarse corriendo y saltando por una gran cascada, logrando salvarse. Caminando por el bosque siendo vigilado por Neytiri, una Na'vi del clan Omaticaya. Cuando estaba a punto de lanzarle una flecha, una semilla sagrada se posó sobre la punta de su flecha, haciendo que decidiera perdonarle la vida. Al llegar la noche, Jake tuvo que enfrentarse a una manada de animales salvajes. Cuando estaba a punto de ser devorado, fue salvado por Neytiri. Usó sus flechas para ahuyentarlos y acabar con unos cuantos. Eso sorprendió a Jake, le agradeció por salvarlo. Sin embargo, Neytiri lo culpó por la muerte de los animales, diciéndole que lo había salvado porque vio fortaleza en él, pero aún así no debía estar en el bosque. Jake le pidió que lo llevara con ella, a lo que Neytiri se negó. En ese momento, varias semillas del árbol sagrado del bosque se posaron sobre Jake, lo que sorprendió a Neytiri, haciéndole
haciéndole cambiar de opinión, llevándolo con su clan. En el camino fueron interceptados por varios guerreros del mismo clan, pero Neytiri logró convencerlos para que lo llevaran a su guarida, el Gran Árbol Sagrado, donde Jake fue presentado ante Eitukan, líder del clan Omaticaya. Preguntó a su hija Neytiri por qué había traído a Jake. En ese momento apareció su madre Sahid, líder espiritual del clan, preguntándole a Jake por qué quería unirse al clan, a lo que Jake respondió que quería aprender de ellos. Aunque no estaba convencida, Sahid decidió que Neytiri sería su guía para enseñarle sus costumbres y ver si era digno de pertenecer al clan. Después de eso, Jake cenó con el clan y durmió dentro del gran árbol. Al volver a su cuerpo real, le contó a la doctora Grace que había sido aceptado por el clan Omaticaya. También se lo contó al coronel Miles y a Parker, quien le pidió que averiguara qué era lo que el clan quería para que se fueran del gran árbol, ya que debajo de él se encontraba una gran cantidad de minerales muy valiosos. Después de conectarse nuevamente al avatar, Jake se enteró de que la hermana de Neytiri, quien también había sido alumna de la doctora Grace, ya no estaba viva. Después de ello, dentro del clan empezó a aprender a montar un animal muy parecido a un caballo, conectándose a él mediante su cabello, para poder darle órdenes, solo compensarlo, pero falló en el intento. Más tarde reveló al coronel Miles la estructura interna del árbol sagrado, información que llegó a la doctora Grace, quien estaba en desacuerdo con los planes del coronel. Por esa razón se trasladó a las montañas flotantes de Pandora, donde se activarían a los avatares. De vuelta en el árbol sagrado, Neytiri le mostró a Jake su propia ave voladora, con quien había formado un vínculo para toda la vida, y eso lo hizo porque ella era una cazadora, diciéndole a Jake si quería su propia ave voladora tenía que convertirse en un cazador. Así Jake fue aprendiendo más sobre el clan Omaticaya, su idioma, el uso del arco y la flecha, el arte de montar y la naturaleza del bosque. Incluso convenció al clan de que la doctora Grace sea una integrante más en el clan, para luego jugar con Neytiri y los insectos del bosque. Trataba de entender la profunda conexión del clan con el bosque. Pasar 16 horas seguidas en el avatar era muy dañino para su cuerpo, y eso lo sabía la doctora Grace, advirtiéndole que no debería estar mucho tiempo conectado al avatar. En ese momento Jay le preguntó nuevamente qué había sucedido con la escuela donde antes enseñaba a los niños del clan. La doctora Grace le confesó que la aldea había sido destruida por los soldados, quienes mataron a Sil Wanning, la hermana mayor de Neytiri, después de que destruyera una excavadora de los soldados que talaban los árboles. Desde entonces Eitukan, líder de los Omaticaya, prohibió a los humanos el acceso a su territorio. Después de ello, Jay continuó entrenando con Neytiri, quien finalmente lo declaró listo para ser guerrero, escalando hasta la cima donde vivían los Banshees, aves voladores grandes y reptilianas que Jay debía domesticar solo a uno. Tras varios intentos, Jay logró domesticar a uno, formando un vínculo con él, para luego aprender a volar con su ave. Tras esquivar rocas en un descenso vertiginoso, logró conectarse perfectamente con la ave, sorprendiendo a Neytiri. Ambos disfrutaron de las vistas del árbol de las almas, el lugar más sagrado de Pandora. Mientras volaban, fueron perseguidos por un Toruk, una de las especies depredadoras más temidas, pero gracias a sus aves voladoras consiguieron escapar de Toruk. A Jay le gustaba pasar sus días en el cuerpo del avatar, y había pasado 3 meses desde su llegada a Pandora. Luego fue a visitar al coronel Miles, quien comenzaba a dudar de su lealtad, ya que no le estaba dando más información sobre el árbol sagrado. Aún así aseguró que lo ayudaría a recuperar sus piernas cuando regresara a la tierra. Jake le dijo que completaría su misión como avatar participando en la ceremonia que el clan Omaticaya le realizaría. Con eso todo el clan confiaría en él y podría reubicarlo a otra zona lejos del árbol sagrado, donde se encontraba el valioso mineral que deseaban extraer. Tal como dijo, Jay participó en la ceremonia que lo convertiría oficialmente en un Navi y en miembro del clan Omaticaya. Después de la ceremonia fue al bosque con Neytiri, un lugar sagrado donde podía decir sus plegarias y el bosque lo escucharía. Luego de eso, Neytiri le dijo que ahora pertenecía al clan, podía elegir a una mujer, mencionándole a algunas de las mejores guerreras. Jay le respondió
respondió que ya había elegido, que la quería a ella, para luego besarla, beso que Neytiri aceptó. De esa manera ambos unieron sus lazos espirituales entre sus cuerpos. A la mañana siguiente, unas grandes máquinas excavadoras ingresaron al bosque despertando a Neytiri, quien rápidamente intentó despertar a Jake. Sin embargo, Jake no podía abrir los ojos ya que aún no estaba conectado a su avatar. Al lograr hacerlo, se sorprendió al ver que las enormes máquinas taladoras avanzaban hacia el bosque. Al saber que no podría detenerlo, saltó sobre una máquina rompiendo sus cámaras, siendo disparado por los soldados logrando escapar. Dentro del centro de control, el coronel Miles se enfureció al ver que Jake había destruido las cámaras de sus máquinas taladoras. Por otro lado, Jake y Neytiri regresaron al clan, donde todos se enteraron de que ambos habían unido sus lazos. Mientras Jake se preparaba para confesar que los había estado engañando, fue desconectado de su avatar por el coronel Miles. Aún así, Neytiri logró proteger su cuerpo avatar de Sutei, quien quería acabar con Jake. En el laboratorio, Jake fue esposado por la orden del coronel, quien le dijo que lo había defraudado. En ese momento, la doctora Grace intervino explicándole que los árboles eran sagrados para los Na'vi y para todos los clanes del planeta Pandora. El coronel sabía que los Somaticaya jamás abandonarían el árbol sagrado, ya que era su hogar. La única opción era atacarlos. Esa misma noche, los Somaticaya quemaron una base militar donde se encontraban soldados y grandes máquinas excavadoras. Al enterarse de eso, el coronel ordenó cortar el árbol. La piloto Trudy escuchó la orden y se la comunicó a Jake y a la doctora Grace, quien fue a hablar con Parker, diciéndole que en el clan Omaticaya había familias y niños. Tras escucharla, Parker les dio una hora para convencer al clan de abandonar el bosque. Con eso en mente, Jake regresó al clan para hablar con el líder, pidiéndoles que se retiraran del árbol sagrado. Luego confesó que los había estado engañando para ganarse su confianza. Neytiri no podía creerlo, con el corazón roto lo empujó y le gritó que jamás pertenecería al clan. A pesar de todo, los Somaticaya no pensaban rendirse y se quedaron en el árbol sagrado, lugar donde llegó el coronel con sus naves, lanzándoles primero grandes cantidades de gas lacrimógeno para luego dispararles con muchos explosivos, incendiando todo el bosque. Jake y la doctora Grace, que estaban amarrados, quedaron atrapados entre el caos, siendo rescatados por Moat, la líder espiritual del clan Omaticaya, quien les pidió que demostraran que realmente querían ser parte del clan. El coronel ordenó disparar misiles contra el árbol sagrado. Todos obedecieron excepto el Trudy. Aún así, el coronel logró su objetivo: quemar y destruir el árbol sagrado, sin importarle que los Somaticaya aún se encontraban en las ramas del árbol, sufriendo como su hogar estaba reducido a cenizas. Mientras el coronel celebraba haber cumplido su plan, en medio del fuego, Neytiri encontró gravemente herido a Etukan, patriarca del clan Omaticaya, quien antes de morir le entregó su flecha pidiéndole que cuidara del clan. Al lugar también llegó Jake intentando consolarla, pero Neytiri le gritó que no quería su compasión. Luego de eso, Jake fue desconectado de su avatar por orden del coronel y Parker para ser encerrado junto con Norm y la doctora Grace. La piloto Trudy llegó al lugar con comida, pero todo fue una distracción para poder liberarlos, corriendo hacia la nave más cercana, y eso lo notó el coronel, quien los atacó. No logró detenerlos, pero sí hirió gravemente a la doctora Grace. Aún así, lograron huir hasta el bosque de las almas. Jake se conectó nuevamente a su avatar, despertando entre las cenizas del árbol sagrado. Para recuperar la confianza del clan, montó su ave voladora y fue en busca del Toru, el gran depredador de los cielos, logrando domarlo para luego dirigirse hasta el árbol de las almas, donde todo el clan estaba asombrándose al verlo llegar montado en la legendaria criatura. En ese momento, Neytiri lo perdonó. Después, Jake pidió la ayuda del guerrero Sutei, quien también lo perdonó y aceptó que llevara a la doctora Grace al árbol de las almas. Lamentablemente, aunque la líder espiritual hizo todo lo posible para salvarla, la doctora Grace no pudo sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas. Tras su muerte, Jake habló ante todo el clan pidiendo convocar a todos los clanes de Pandora para demostrarle a los soldados que no podían destruir sus tierras.
Con ese mensaje, Jay partió en busca de los clanes de los 4 vientos del planeta Pandora. El coronel Miles se enteró de esto y ordenó destruir el bosque de las almas con grandes explosivos. Jay lo supo gracias a la advertencia de un científico que aún estaba en la base militar. Y no tuvo miedo, diciendo que lucharían contra cualquier soldado que intentara acercarse al bosque. Luego se dirigió al árbol de las almas para pedir su ayuda. En ese momento llegó Neytiri diciéndole que el bosque no podía intervenir, ya que su propósito era proteger el equilibrio de Pandora. En la base militar, el coronel Miles salió con todas sus naves disponibles. Su primer escuadrón logró aterrizar cerca del bosque de las almas, mientras él se mantuvo a bordo de su nave principal junto a sus escoltas, preparando el primer explosivo. En ese momento, Jay ordenó el ataque, logrando destruir varias naves enemigas. Cerca del bosque, los clanes aliados no pudieron resistir al fuego cruzado de los soldados, comenzando a retroceder ante las numerosas bajas. En los cielos, el coronel logró ver a Jay lanzándole varios misiles, pero fue salvado por la piloto Trudy, quien logró derribar varias naves enemigas, siendo también atacada. Neytiri también cayó al perder a su ave voladora, observando con desesperación cómo estaban siendo derrotados. Mientras tanto, el guerrero Tsutei saltó a la nave que transportaba los explosivos, aunque logró eliminar a varios soldados, ferido gravemente por uno de ellos, cayendo al bosque. La nave de Trudy también fue destruida por el coronel. Aprovechando su ventaja, los soldados se prepararon para lanzar los explosivos. Sin embargo, en ese momento llegaron todos los animales del planeta Pandora. El bosque había escuchado las plegarias de Jay. Aún así, el coronel no se detuvo, llegando hacia el bosque de las almas, pero en ese momento apareció Jay destruyendo uno de los motores de la nave que transportaba los explosivos, para luego ir tras la nave del coronel, haciendo estallar uno de los motores. Sin embargo, el coronel logró salir de la nave antes de que explotara, descendiendo al bosque usando su robot de combate, dirigiéndose al laboratorio donde se encontraba el cuerpo real de Jay. Justo cuando iba a dispararle, Neytiri apareció cabalgando sobre un depredador terrestre, logrando casi romper la cabina del robot del coronel. Aún así, el coronel logró acabar con el animal, que cayó sobre Neytiri dejándola atrapada. En ese momento llegó Jay pidiéndole que se rindiera, ya que no tenía más ayuda, pero el coronel no le hizo caso, atacándolo. Jay logró defenderse con una barra metálica con la que destruyó la cabina del robot. El coronel enfurecido lanzó la barra hasta el laboratorio, rompiendo el vidrio que protegía el cuerpo de Jay, quien se lanzó a detenerlo, pero fue capturado por el coronel. Lo sujetó del cabello para matarlo. Antes de que pudiera hacerlo, Neytiri logró liberarse y le disparó una y luego otra flecha, acabando con el coronel y salvando a Jay. En el laboratorio, Jay salió de la cápsula intentando ponerse la máscara de oxígeno, pero no lo logró. Neytiri lo escuchó entrando rápidamente colocándole la máscara, salvándole la vida. Fue entonces cuando Jay, con su cuerpo real, conoció por primera vez a Neytiri, logrando tocarla. Después se dirigieron hasta donde se encontraba Tsutei, gravemente herido. Le pidió a Jay que se convirtiera en el nuevo líder del clan y que cumpliera con su deber de acabar con su vida. Jay se negó a hacerlo, pero tras escucharlo y aceptó su petición, cumpliendo su última voluntad. Tras la batalla, los Na'vi expulsaron de Pandora a todos los soldados y trabajadores humanos, a quienes consideraban alienígenas por no pertenecer a su mundo. Finalmente, Jay llevó su cuerpo real y su avatar al bosque de las almas. Allí, con ayuda de la líder espiritual, se conectó definitivamente al cuerpo de su avatar, dejando atrás su forma humana para siempre. Y bien amigos, de esta manera termina Avatar 1. Es la primera vez que veo la película y la verdad que me ha gustado mucho y con ganas de ver la parte 2. Pueden comentar también qué otra película o serie quisieran que les resuma. Únanse al canal y nos vemos en un siguiente resumen en pocos minutos.